Radio Canela presenta verdades que no se pueden esconder, hechos que están cambiando nuestra historia, realidades que te pondrán entre la espada y la pared. Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de Entre la Espada y la Pared. La semana anterior abordamos el tema sobre vida después de la muerte y quiero agradecer particularmente por todos los mensajes, por todos los correos que nos han enviado. Muchas gracias por las personas que están de acuerdo y por las personas que también no están de acuerdo. Y bueno, la intención de este programa es darle a conocer a usted este tema de una óptica, ciertos temas desde una óptica diferente. Hoy estaremos tratando un tema muy particular acerca del infierno. ¿Existe el infierno? ¿Qué hay en el infierno? ¿Y para qué fue creado? Eso lo trataremos en el programa de esta noche, Entre la Espada y la Pared. Bienvenidos. Entre la espada y la pared. ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Qué estás jugando conmigo? ¿Ah? ¿Por qué te tratas así? ¿Te tratas así, amiga? No haces nada. Hey, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Qué está? Tranquilo, todo va a venir, todo va a venir. Pues quédate, relájate. Tranquilo, no pasa nada. Quédate ahí, tómate un poquito y vas a te va a dar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Entre la espada y la pared. Bueno, arrancamos este programa en este día, un programa más de Entre la Espada y la Pared. Doctor Diamond, bienvenido a este programa una vez más. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex, Arturo, amigos televidentes, y ante todo, gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir este programa que se realiza en Quito, República del Ecuador, y se retransmite en distintos países del mundo a través de las páginas en internet www.dineunamigo.tv y www.historiadelfuturo.tv. Un programa, dicho sea de paso, Alex, que está concitando atención ya desde la primera emisión. Arturo, qué gusto saludarte. ¿Cómo andas? Muy buenas noches, Alex, David, y también todos ustedes, amados amigos en todo el mundo y también aquí en el Ecuador, donde son grabados estos mensajes. Estamos entusiasmados, estamos animados para poder enseñar verdades entre la espada y la pared y no mitos y cuentos como algunos farsantes han hecho creer que el infierno no existe. Hay una cantidad de mensajes que nos han enviado felicitando por el programa y que querían verlos a ustedes juntos nuevamente debatiendo sobre este tipo de temas, ¿verdad? Así es que muchas gracias a ustedes por ser parte de este programa y a ustedes, amigos televidentes, por compartir con nosotros este programa. Hoy un tema muy controversial acerca del infierno. Se ha hablado muchísimas cosas acerca del infierno, sobre todo si existe o no existe. Muchas personas lo desmienten, muchas personas lo creen, muchos han dicho que el infierno está aquí. Abramos un paréntesis antes de arrancar con esto y una pequeña introducción para saber qué es el infierno. ¿Existe? ¿No existe? El tema está abierto, doctor. Bueno, hay que entender una cosa. La Biblia fue escrita por judíos, en contexto judío, utilizando palabras hebreas, ¿no es cierto? La palabra Sheol es la palabra que más claramente describe a este lugar único en el universo, único. Tú puedes hablar de un solo Ecuador, no de dos Ecuadores. No puedes hablar de dos Chiles, porque hay una sola Chile. Así es. Tú no puedes hablar de dos Seoles. La palabra Sheol en el hebreo, que tantas veces aparece, 65 veces en el Nuevo Testamento, mira, imagínate. La palabra Sheol no admite plural en el hebreo, ni en el original. Esta palabra Sheol se refiere a las profundidades de la tierra, pero no donde va el cuerpo, sino donde va lo inmaterial del ser humano, es decir, el alma, y más aún de los rebeldes en condenación.
Porque la palabra para tumba también existe en el hebreo. Y esta palabra es keber, que aparece en Isaías capítulo 53, verso 9, por ejemplo, donde dice que el Mesías se dispuso con los impíos su sepultura, su tumba. La palabra es keber, y esta palabra sí admite plural en el idioma original, keberim, que significa sepulcros o tumbas, pero te repito, la palabra Seol no. Cuando se hace la traducción del hebreo al griego, la versión de la Septuaginta 200 años antes de Cristo, por orden de Ptolomeo IV Filadelfo, se traduce por primera vez las escrituras hebreas a otro idioma que no sea el de la nación de Israel, lo repito una vez más, el griego. Los sabios tuvieron un verdadero problema. No es traducir palabras, el problema es traducir conceptos de palabras. Ahora, el problema con el cual se encontraron los judíos fue cómo hacerles entender a los griegos, que tenían otra cosmovisión, otro entendimiento de la vida después de la muerte, cómo hacerles entender que la vida no acaba en la tumba. Entonces, los judíos se ven obligados, para resumir la historia, de preguntarles a los griegos, ¿cuál es el dios de la muerte? Los griegos eran politeístas, tenían dioses como la diosa Gea, que es la tierra, etcétera, etcétera. Le preguntan a los griegos, le dicen, ¿cuál es el dios de la muerte para ustedes? Y ellos dicen, Hades. Entonces, los judíos tienen que traducir la palabra Sheol, no Hades, Sheol como Hades. En pocas palabras, el Hades es el receptáculo de las almas rebeldes en la vida después de la muerte. La palabra para tumba también existe en griego y se llama meneminion. Esta palabra meneminion aparece en el Nuevo Testamento y se refiere al lugar donde netamente se deposita el cadáver de una persona. Pero la Biblia habla de Hades y habla de Seol. El Salmo 16 dice textualmente, no permitirás que tu santo vea corrupción. Habla de la resurrección del Mesías. Y no dejarás en el Seol su cadáver. Cuando se traduce este Salmo 16:10 al griego, en el Nuevo Testamento, ese mismo pasaje es tomado por Pedro como una cita del Antiguo Testamento para reafirmar el Nuevo. Dice, no dejarás en el Hades mi cuerpo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es la prueba clara, tangible, que la palabra Seol fue traducida como Hades al Nuevo Testamento. Describe, una vez más lo digo, no al cuerpo, no el receptáculo del cadáver, sino el receptáculo del alma cuando parte de este mundo en las profundidades de la tierra. Tomando en cuenta, vemos que hay varios nombres para el infierno. ¿Son dos lugares diferentes? Se ha escuchado, ahora usted mismo dice el Hades y el infierno. ¿Hay alguna diferencia entre el Hades y el infierno? ¿Qué hay ahí en el infierno? ¿Qué es lo que podemos describir, pastor? Algo que es importante, y siempre nosotros animamos a las personas que vean estos programas, a que no solamente usted pueda ver el contenido, no solamente pueda ver lo que se habla, sino que también tome apuntes de lo que estamos hablando para que usted tenga conceptos y conocimientos claros de algo ciertísimo que el Señor Jesucristo. Hay personas que dicen, pero Jesucristo nunca habló del infierno. Bueno, si usted por favor toma apunte de lo que le voy a decir ahora, va a ver cuántas veces Jesucristo menciona la palabra infierno. La primera es en el Sermón del Monte, ahí en el libro de Mateo capítulo 5, y vamos a leer versículos 29 y 30. Mateo 5, 29 y 30 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que con todo tu cuerpo seas echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Posteriormente Jesucristo le dijo, no tengan temor de las personas, sino más bien ten cuidado de aquel que puede coger tu alma y tu cuerpo y echarla en el infierno. Esto está en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28, leo que dice así la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesucristo, el Señor, el Salvador, advirtiendo a la humanidad del infierno. Mire cuántas veces ya va hablando Jesús del infierno. A los fariseos de aquel entonces, a los religiosos, mire qué tremendas palabras Jesucristo le dice en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 15. Mateo 23, 15, el Señor tu Dios menciona así, la palabra de Dios. Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros
que vosotros. Y el mismo Señor Jesucristo, miren, a los mismos fariseos les vuelve a dar en las muelas en el libro de Mateo, ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 33. Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. Pero en el 33, perdón que me estaba leyendo el 23, 33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y también el mismo Señor Jesucristo advierte de que el infierno no fue creado para los seres humanos, sino para Satanás y para todos sus ángeles. Si usted ve en el libro ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41, Mateo 25, 41, el Señor nuestro Dios nos dice así, Mateo 25, 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dese cuenta. Fuego eterno, no es temporal. No es temporal. Y después vamos a hablar y a profundizar sobre esta enseñanza, amados queridos. Miren, negar que el infierno no existe o decir que el cielo y el infierno está aquí en la tierra es decir que Jesucristo es mentiroso, porque el mismo Señor en su palabra, miren cuántas veces declara de que el infierno es real y que no es un lugar donde están las peladas y la fiesta y la farra, sino ciertamente un lugar de tormento. Alex. Es importante recabar una cosa: si la gente piensa que el infierno está aquí mismo en la tierra, hay muchas tendencias, muchas creencias que están persuadiéndonos y persuaden a la gente acerca de eso. Doctor Diamond, ¿qué hay en el infierno? ¿Qué hay, qué existe dentro del infierno? Hoy por hoy, hablemos hoy por hoy, no hablemos tal vez las cosas a futuro, hablemos hoy por hoy. ¿Qué existe en el infierno? ¿Qué hay dentro del infierno? Almas. Comienzo con el Salmo 16, verso 10, la cita que hice hace mención hace un momento, por favor. Salmos 16, 10, en el hebreo dice: porque no dejarás mi alma en el Sheol. Vean que es el alma la que va al Sheol. Habla del Mesías. Este es un salmo mesiánico, el rey David profetizando la muerte y la resurrección del Mesías. Pero entre la muerte y la resurrección del Mesías hubo un intervalo de tiempo. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y lo está diciendo el Mesías, no lo está diciendo un apóstol, un profeta, no, el mismo Hijo de Dios lo dice en Mateo 12:40, Jesús hablando: así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es lógico, nadie puede enterrar a alguien en el corazón de la tierra. Imagínate, tendríamos que descender con un ascensor hasta las profundidades, y para ahorrarnos el viaje entrémonos por el hueco del, ¿cómo se llama? El volcán acá en el Ecuador, el Pichincha, sí, entrémonos por el Tungurahua hasta el centro de la tierra y dejamos a Jesús enterrado ahí. ¿Qué le parece? Vea que esto es imposible de hacerlo. Él está hablando de que su alma estaría en el centro de la tierra. Su cuerpo dice que fue enterrado en la tumba. José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron en una tumba. Pero aquí está hablando el Mesías de su propia alma y está diciendo: estaré 72 horas, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y aquí vuelvo al Salmo 16 días: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuál corrupción? Física del cuerpo. O sea, el cuerpo no se va a corromper, no se va a deteriorar en la tumba. Dice: voy a resucitar antes de eso. ¿Y cómo se tradujo este versículo al griego? Hechos 2:27. Literalmente, se cita lo que ya se había dicho en el Salmo 16. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Vuelve a decir alma en el Hades. La palabra para alma en hebreo es nefesh. No dejarás mi nefesh en el Hades, mi nefesh en el Seol. Ni permitirás que tu santo se corrompa. El cuerpo de tu santo se corrompa. El santo es el Mesías. Literalmente eso es lo que pasó. El Mesías no alcanzó a descomponerse su cuerpo en la tumba, como comúnmente ocurre. A los 3 días él tomó cuerpo de gloria y resucitó. Pero repito, en el intervalo entre la muerte y la resurrección pasaron 72 horas, 3 días y 3 noches, donde el Mesías en alma descendió hasta las profundidades de la tierra. El espíritu lo entregó al Padre. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero mi alma va hasta las profundidades de la tierra. Y el cuerpo en espera de resurrección en la tumba. Creo que eso deja claramente establecido que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paso santifica en todo vuestro ser por completo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y creo que aquí me parece haber aclarado esto. Ahora hay una pregunta muy importante que hay que hacerla, y que mucha gente, muchos amigos televidentes tal vez se las hicieron o se lo están haciendo en este momento. Es precisamente: si Dios es Dios de amor, como dice la Biblia, es un Dios bueno, ¿por
¿qué creó un lugar de tormento? Como habíamos dicho, Alex, en el libro de Mateo, capítulo 25, el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Nosotros vamos allá por desobedientes. Y tú hiciste una mención, ¿qué hay en el infierno? ¿Qué es el infierno? Hay muchos que dicen, yo no me quiero ir al cielo. En el cielo estar ahí en una nube tocando el arpa por la eternidad, qué aburrido. Bueno, esa es la mentira del diablo. Tú no vas a estar en una arpa, con el arpa sentado en una nube tocando por la eternidad. Aburrido. Eso es la mentira. Eso es mentira. Pero quieres saber qué es el infierno. Y hay una historia real de un hombre que en un lugar de tormento alzó sus ojos al cielo. Pero ¿qué hay en ese lugar? Tú preguntabas, Alex. Marcos capítulo 9, 43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto quedó en Marcos 9, 43. Primero es un lugar entonces donde hay fuego y donde hay gusanos. Ahí está la fiesta. Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 28, versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de oscuridad, fuego, gusanos, donde están conjuntamente con demonios y, amados queridos, donde es el llorar, el grito y el crujir de los dientes. Yo no sé si usted alguna vez le haya dolido algo con tal magnitud que del dolor usted hasta rechina los dientes. Bueno, imagínese por toda la eternidad y no hay descanso ni un solo segundo. Y eso es solo el comienzo, David. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Antes de irnos a esta pausa comercial, salimos a las calles a preguntarle a la gente si es que cree que existe o no el infierno. Vamos a esto y luego a la pausa comercial. Enseguida regresamos. Entre la espada y la pared. La verdad, no sé. No, ni infierno ni Dios ni nada. ¿Sabes qué? Pues no, con creencias que la gente piensa que hay infierno. ¿Sabemos eso? No sabemos. No creo en Dios, no creo en infierno. Sí, creo que sí. Porque tenemos que ir a otro lugar donde podamos rendir cuentas. Porque si vamos a los relatos bíblicos, a las historias, entonces encontramos que existe el infierno. Creo que existe el infierno, no. Porque solo hay un ente en la vida que es Dios y me imagino que los que no son, los que son pecadores han de ir al limbo, pienso yo. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Muchísimas gracias por continuar en este programa, realmente que lo estamos haciendo con la mayor de la dedicación para todos ustedes. Y bueno, quiero recordarles que el libro Historia del Futuro, que ustedes lo ven ahora en pantalla, se encuentra ya disponible a través de la página web www.dineunamigo.tv y también pueden escuchar las prédicas del pastor Arturo Norero en www.dineunamigo.tv. Para escribir siguiendo este tema, ustedes pueden mensajear, pueden escribirnos también a los correos y a los números que aparecen ahora mismo en pantalla. Doctor Diamond, si es que es un lugar de tormento, el hombre puede sentir. Claro, siente, pero hay que explicar dónde geográficamente está el infierno. De acuerdo a la palabra de Dios, y no a la mitología, como quieren hacernos creer, la palabra de Dios describe abiertamente que el infierno está en las profundidades de la tierra. Expliqué Mateo 12:40, cuando el mismo Hijo de Dios dice que Él estaría en las profundidades de la tierra, en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Los geólogos llaman a este lugar la endósfera, es la parte más profunda de la Tierra. La Tierra, cuando tú la partes, por la mitad es como una cebolla, son puros círculos concéntricos que llegan a un núcleo. Ese núcleo se llama endósfera. Su temperatura alcanza, dicen los científicos, los 11.000 grados centígrados, a una profundidad de 6.000 kilómetros de profundidad. Ese es el centro de la Tierra, endósfera, donde literalmente el acero ni siquiera se vuelve líquido, se vuelve vapor, porque es tanta la presión atmosférica y el calor que es insoportable. Curiosamente el Mesías dice que ahí está el infierno, pero no solamente él. Escucha lo que dice, estoy tomando página 292 del libro Historia del Futuro, haciendo mención a los pasajes bíblicos citados para demostrar esto. Proverbios 15:24 dice:
El camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol que está abajo. Es más, Job dice que la sabiduría de Dios es más alta que los cielos, Job 11:8, pero también es más profunda que el Seol. ¿Quién la conocerá? Y Deuteronomio, Dios hablando con Moisés, le dice que la ira de Dios llega hasta las profundidades del Seol. Deuteronomio 33:22, la ira de Dios llega hasta las profundidades de Seol, hasta los fundamentos de los montes, hasta los cimientos de los montes. Es más, Job dice que ese lugar está lleno de tinieblas y también existe pecadores. Vine a lo que dice Job: la sequía y el calor, Job 24:19, arrebatan las aguas de la nieve. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol arrebata a los pecadores, o sea, se los lleva a los rebeldes. Ahora, hay que en esto entender, en el infierno la gente siente, la gente percibe. Existe una secta llamada los testigos de Jehová. Yo siempre digo, ellos son testigos, no hijos. ¿Y qué hacen los testigos? Miran, pero los hijos heredan. Entonces solamente ellos se quedan mirando, pero no heredan. Lo que sí van a heredar es el infierno y lo van a ver en vivo y en directo si no se arrepienten. Porque ellos presentan de que, tal vez se hacen una pregunta lógica, Arturo. Uno puede tratar de entender por qué. Dicen, ¿cómo puede ser posible que una persona se queme en el infierno cuando su cuerpo se queda en la tumba? Nadie ha destapado un cadáver en el ataúd y ha encontrado que esté ardiendo en fuego. Entonces, ¿cómo pueden quemarse? Es que lo que no entienden es esto, Arturo. Y en esto tengo que ser muy cuidadoso y delicado en explicar. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu, lo he dicho claramente. Pero el alma, el nefesh, tiene un cuerpo inmaterial, Arturo. Un cuerpo idéntico al nuestro que está debajo de este. Y ese cuerpo está pegado al alma. Ese tiene todas las sensaciones, absolutamente tiene todas las sensaciones que siente el cuerpo de carne, hueso y sangre. Usted me dirá, ¿pero eso dónde está en la Biblia? Acaba de leerlo, iba a decir Mateo, acaba de decirlo Arturo. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, corta, porque te es mejor entrar con una mano al cielo que con las dos ir al infierno. O sea que en el infierno hay manos, claro, y si hay manos, que demuestra que el sentido del tacto funciona. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, porque es mejor entrar como un pirata al cielo, con un ojo, y no con dos ir al infierno. O sea que la gente en el infierno mira. Hay una historia a la cual los testigos de Jehová le han sacado el ridículo, se han burlado abiertamente. Está en Lucas capítulo 17, seguramente la analizaremos con Arturo en pocos minutos más. Habla de la historia de un hombre llamado Eleazar en hebreo, o Lázaro en español, y un rico, del cual la Biblia no da el nombre, pero vamos a ver que por su vestimenta era nada más y nada menos que un líder religioso fariseo, un tipo conocedor de la Biblia que termina en condenación. Y vamos a ver qué es lo que percibió ese hombre en vivo y en directo ahí dentro. Ahora, usted toma un punto muy importante. Se cree y se dice que en las iglesias se habla de este tema, en las pocas que se habla de este tema acerca del infierno, se habla como, usted que es predicador, como para manipular o como para asustar a la gente, para que de esa manera puedan, tal vez bajo esta manipulación que se llama, acercarse más a Dios o acercarse o manipular a la gente para conveniencia de una iglesia. Bueno, todo depende en el corazón del predicador cuando hable sobre este tema. La mayoría de nosotros cuando topamos este tema es la misma intención que tuvo Jesucristo. No quieras ir a ese lugar. No quieras ir a ese lugar. ¿Quiénes van al infierno, pastor? Todos aquellos que rechazan que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida. Puede estar en cualquier religión, cualquier tendencia, hacer todos los sacrificios, regalar todo su dinero a los pobres. Si no acepta a Jesucristo, si no se convierte a Jesucristo y vive como Jesucristo, todos ellos se van de cabeza. ¿Y las buenas obras? ¿Las buenas intenciones? No salvan. No salvan. Nadie se salva. Las obras de caridad. Es que si las buenas obras salvaran o los sacrificios salvaran, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Él hizo todo el sacrificio y toda la única buena obra que nos justifica a nosotros y que es acepto a Dios Padre. Entonces, definitivamente, el infierno, las personas que van al infierno son personas que han desobedecido lo que... Sí, han vivido como les ha dado la gana y a nuestros ojos son gente muy buena. ¿Alguien podría decir que tal vez nunca tuvo la oportunidad de conocer la verdad? Yo pienso que Dios en su misericordia hace que todos escuchen la verdad, pero el ser humano decide desobedecerla voluntariamente y es por eso que paga. El más grande delito que el ser humano puede cometer no es un genocidio, es negar la salvación, es rechazarla. Rechazar la salvación. El que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, no nace de nuevo, no acepta el perdón de Dios por medio del Mesías, no acepta que Yeshua murió en lugar nuestro, porque nadie es igual o superior a Jesús para salvarse a sí mismo, porque para yo salvarme a mí mismo tengo que ser igual o mejor que Jesús para no necesitarlo a Él como Salvador. Cuando yo digo yo no necesito de Jesús, yo soy un buen tipo, me voy a salvar, estoy equivocado, porque yo me estoy poniendo de igual a igual con Jesús, diciendo que yo puedo conseguir mi propia salvación. ¿Para qué vas a salvarme tú a mí si yo puedo salvarme por mí mismo? Nadie está en el lugar de Él. Ahora, nadie puede equipararse. Concibiendo que, como decíamos al principio, Dios es un Dios de amor y hay este lugar para aquellos que
desobedecen en principio todo lo que está escrito en la Biblia, ¿qué es lo que la gente debería hacer, o es tan difícil poder cumplir como para poder llegar a no perderse? Porque nadie al final, si alguien usted le pregunta, como decíamos en las calles, si alguien le preguntan a alguien, ¿usted quisiera irse al infierno? Todo el mundo dice, bueno, yo no creo, y otras personas dicen, no, pues es obvio que no. Pero entonces sería una confusión del hombre mismo al tener la oportunidad de salvarse y no tenerla, y no querer adoptarla, por tradición tal vez. Una de las cosas más horribles del infierno, a más de los gusanos, de los demonios, del fuego, de la condenación, del dolor, de la desesperación, es tener la memoria y recordar cuántas oportunidades Dios nos dio para arrepentirnos, y nosotros nos mofamos, nos burlamos, creímos que era un mito, le hicimos caso a los burladores de este siglo. Y eso va a ser lo más horrible, decir, pero teniendo la oportunidad, ¿por qué no lo hice? Y por eso, hablando de lo que David hizo mención, vamos a leer una historia real. Esto no es una parábola, esta es una historia real que el Señor Jesucristo nos contó. Y a propósito de esto, ustedes que quieren rezar por los muertos, van a ver cómo los muertos en el infierno claman por nosotros. Miren esto. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, si usted tiene una Biblia, le aconsejo que la abra, porque lo que vamos a hablar ahorita es pura verdad, para que usted deje de escuchar mitos y azarnosos que no tienen en su cerebro a Dios, y por eso quieren engañarle a usted y confundirle. Lucas capítulo 16, del 19 al 31, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Me permite, con todo el respeto, pastor? Sí. Quiero hacer una puntualización. Habla del rico, pero no del nombre, pero describe que vestía de púrpura y de lino fino. Esta era la vestimenta oficial de los fariseos, de los líderes religiosos que enseñaban Biblia al pueblo. Y dice que hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Y dónde lo hacía? En el templo. ¿Y quién estaba en la puerta del templo? El mendigo. Es algo, una escena común en muchas iglesias hoy también. El líder religioso come, bebe, se divierte, lleva una vida pero ostentosa, de dinero, aviones privados, estos maleantes que le roban el money al cash y dejan en la luna a sus seguidores, que viven a cuerpo de rey, pero los mendigos están en la puerta de la iglesia de ellos, están en el templo. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas, dice. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Esta historia es real. Si me permites, Alex, con mucho respeto. Hay que analizarla. Me gustaría desmenuzar este pasaje bíblico con la ayuda de ustedes dos. Un exégesis. Un exégesis. Cuando uno mira y analiza, el mendigo Eleazar, en el verso 20, dice que estaba echado a la puerta del templo, venían los perros y le lamían las llagas. Eso no significa que venía consuelo a su herida, no, le hacían arder más la herida. El consuelo del mendigo era, el tormento del mendigo era en vida. Le lamían los perros, las llagas, lo hacían gritarse, y encima tenía hambre, tenía frío, estaba sufriendo. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas, aunque sea que caiga un grano de arroz de la mesa de este líder religioso que comía cuerpo de rey.
Son igualitos que estos predicadores de la prosperidad, de estos apóstoles, Arturo. Qué idéntico el cuadro. Falsos apóstoles. Falsos apóstoles, que le dicen a la gente el versículo del boxeador. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Más bien, la pregunta es si son tan bienaventurados, ¿por qué no le dan a los pobres? Y son los bienaventurados ellos. Pero este hombre ni siquiera compartía con el mendigo el banquete que él comía en nombre de Dios. David, permíteme que interrumpa, pero cada vez que tú hablas, yo estoy viviendo lo que tú hablas. Cuando hablamos de que este hombre pobre, lastimado, herido, sufrido, quería asociarse de las migajas que caían de la mesa de este hombre rico, de este fariseo, podría ser que todo lo que este hombre sabía, Lázaro querían que sea un poquito de misericordia de este hombre que enseñaba tantas cosas, los religiosos que hablan de tanta prosperidad, y este hombre echado a sus pies, que de las migajas que caían de la mesa. Podría llamarse también que no solamente era la comida real, sino que también tenía hambre y sed de conocer palabra de Dios, que este hombre lo conocía, pero estaba tan opulentamente llenándose de toda su sabiduría, que este hombre, aunque sea esas migajitas, un poquito de misericordia, un poquito de lo mucho que Dios te ha dado, de lo mucho que trasquilas a las ovejas, será un poquito que de pronto me puedas regalar un pedacito de pan. Yo creo que sí, pero el problema es que este hombre estaba tan envilecido y también envilecido con su maldad, con su suntuosa vida, que nunca quiso compartir ni lo que conocía ni lo que tenía. O sea, qué terrible. Nunca quiso darle ni misericordia, ni piedad, compasión, perdón, ayuda, solidaridad, caridad. Nunca. No compartió ni lo que conocía ni lo que tenía. Ejemplo, servicio. Nada. Es que estos líderes religiosos son como los falsos apóstoles de hoy. Ellos hablan de lo que no practican. Y vamos a hacer un programa que se va a llamar Cómo reconocer a las sectas y cómo escapar de ellas, y cómo reconocer a un lobo disfrazado de oveja, a un predicador que te sale por televisión y te dice: Dios quiere bendecirte, pero dame a mí para que Dios te dé a ti. Vamos a ver. Y eso también, que váyanse preparando, porque no solamente van a tener que conocer el infierno y el tormento eterno allá, la palabra de Dios los va a empezar a atormentar aquí si no se arrepienten. Esto quiero entrar, mira. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo. Se entiende que su cuerpo fue llevado a la tumba, pero su alma fue llevada por los ángeles. Aquí no dice que es la familia que va a enterrar el cuerpo, no, aquí directamente salta y dice que su alma, se entiende, fue llevada por los ángeles. ¿Dónde? Al seno de Abraham. En la Biblia existen 3 paraísos, rápidamente. El primer paraíso fue el huerto del Edén, hasta que el ser humano pecó y fue destituido del jardín del Edén, echado. Paraíso terrenal. El segundo paraíso era para los muertos justos que fallecían antes de que Jesús viniera a morir y resucitara. No podían entrar al cielo porque Jesús no había derramado su sangre a favor de la humanidad. No había entrada al cielo para los fallecidos. Usted podrá decir, pero Enoc y Elías se fueron vivos al cielo. Exacto, usted lo dijo, se fueron vivos, no muertos. Estamos hablando de fallecidos. Gente buena que amaba a Dios. Cuando fallecía no iban al cielo, tenían que ir a un lugar en las profundidades de la tierra, pero no en el infierno mismo. Cerca, pero no ahí mismo, en las profundidades de la tierra, y se llamaba seno de Abraham, lo que los judíos llamamos Abraham Boson. ¿Por qué se llama Abraham Boson? Porque el padre Abraham, el padre del pueblo judío, estaba allí. Y cuando Yeshua murió, dice que descendió a las profundidades de la tierra. El que estaba muriendo con él le dice: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Pero si Jesús dice que estaría 3 días y 3 noches, 72 horas en el centro de la tierra, por ende no le hablaba del paraíso celestial, sino del que él iba a ir a entrar en ese mismo momento, ese rato, al paraíso subterráneo, si quieres llamarlo así, donde Abraham y los patriarcas, el seno de Abraham, los profetas, los justos de la antigüedad estaban en espera que el Mesías algún día viniera y los rescatara a ellos también. Y tiene mucho que ver, Arturo seguramente leerá en pocos minutos más un versículo bíblico que lo necesito, que dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados en las partes más profundas de la tierra. Jesús fue a testificar en las profundidades de la tierra su victoria, su muerte y resurrección. Esto tiene que quedar claro. Por otra parte, el tercer paraíso es la Nueva Jerusalén, el cielo, del cual describe 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4, donde dice: conozco a un hombre que en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde dio palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. O sea, hablamos de 3 paraísos: el terrenal, el subterráneo y el celestial, que es el definitivo. Ahora, quiero explicar esto. Cuando muere el rico, vamos a ver al infierno, pero Lázaro, el pobre, va al seno de Abraham, allí a encontrarse con Abraham y los justos en las profundidades de la tierra. Y mira, aconteció que también murió el rico y fue sepultado. Aquí haces una aclaración: el cadáver del rico
queda en la tumba. Pero mire lo que le pasó al rico en el verso 23. Y en el Hades, en el Seol, en el lugar de tormento, alzó sus ojos. Quiero aclarar esto. O sea, estamos diciendo, Arturo, que el seno de Abraham estaba en una parte superior y el infierno propiamente dicho estaba en la parte inferior. Sí. Como una grada. Como una grada. Una azotea. Porque dice que el rico levantó los ojos. Nadie levanta los ojos para hablar abajo. Levanta los ojos, observa ahí arriba, a pocos metros ahí arriba, a Lázaro, lo reconoce, y estando en tormentos, vio. O sea que el sentido de la vista funciona después de la muerte. ¿Cómo puede funcionar el sentido de la vista si los ojos se quedaron en el cadáver que quedó enterrado? Para que vea, la gente desciende a las profundidades con alma, y no es el cuerpo de gloria, es un cuerpo pegado al alma. Es muy difícil describir esto, pero los judíos estudiamos anatomía del alma, y ahí se puede ver claramente lo que Yeshua está diciendo acá, se puede comprender vívidamente. Dice que estando en tormentos, vio de lejos a Abraham. Verso 23. ¿Cómo supo que era Abraham? Si Abraham había muerto miles de años atrás, es que era teólogo, sabía con quién se iba a encontrar, conocía Biblia. Segundo, vio de lejos. ¿Cómo sabía que era lejos o cerca si la mente no sirve para calcular? Vea que este hombre fue capaz de ver, reconocer y calcular. Usted está demostrando que todos los sentidos en este momento, todos los sentidos estaban funcionando al 100%. No, por favor, aquí estoy empezando netamente con decir que usó el sentido de la vista, le funcionó el cerebro para reconocer, inclusive para hablar. Vio de lejos, calculó. Dios reconoció y calculó distancia. Es más, verso 24. Y él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. O sea que funciona la garganta. Fue capaz de gritar y el otro lo escuchó. O sea que los muertos hablan y escuchan. El sentido del oído funciona perfectamente. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en este fuego. Todo se vuelca. En vida, este hombre ansió que caiga una migaja, un granito de arroz de la mesa del rico. Y ahora se volcó el pastel. Ahora era el rico esperando que caiga una gota de agua ahí. No caía, se volcó el pastel. Y eso tal vez pueda suceder más adelante con la realidad de lo que vivimos, este grupo de personas, de este puñado de personas que hablan en el nombre de Dios, o mucha gente que trata de desvirtuar las cosas de Dios. Lo vamos a estar sabiendo luego de esta pequeña pausa comercial, y les recordamos, por favor, escríbanos, mensajenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y participen de este programa que está hecho para todos ustedes. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Es increíble ver, pastor, cómo mucha gente trata de desvirtuar. Siempre ha existido, doctor Daimon y pastor, siempre ha existido gente que trata de desvirtuar lo que, en este caso, lo que usted utiliza en la Biblia, la palabra de Dios. Siempre ha habido gente que trata de desvirtuar. Por eso es que dice la Biblia bien clarito que no todos somos hijos de Dios. Y esa es la gran mentira que nos han hecho creer, que todos somos hijos de Dios, y eso es falso. La mayoría son hijos del diablo. Así dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de su padre queréis hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer siempre Satanás? Desvirtuar las verdades de Dios. ¿No comenzó así y no hizo así que entrar en tentación a Eva? Con que Dios ha dicho. Él habla de Dios. Satanás es un hombre que conoce de vista a Dios, tiembla ante Dios, pero la función de Satanás es crear en nosotros la duda, y sus hijos lo mismo. Cualquier persona, y cuántos millones de hermanos de dólares se gastan para desvirtuar este sagrado libro. Han hecho programas, han hecho shows, han hecho documentales. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? ¿Es verdad que existe el infierno? ¿Es verdad que existe el demonio? ¿Es verdad todo esto? E inclusive muchos teólogos de renombre que salen hasta por la televisión confundiendo a la gente en sus verdades y en sus mentiras. Eso se llama hipocresía, no tener algo bien definido. Encubiertamente dice: ya no existe el infierno, no existe el cielo, no existe el diablo. Todo eso es pura mentira, todo eso es puro cuento. Estos farsantes mentirosos, cuando se mueran, van a darse cuenta que esto es realidad. Y amados queridos, justamente lo que estamos estudiando en el libro de Lucas 16, hay personas que dicen: ¿será que nos reconoceremos? ¿Nos recordaremos? ¿Será que ahí nos vamos a poder tener la percepción? Porque a veces uno piensa que el espíritu no siente, no mira, no habla, o el alma más bien no tiene discernimiento de las cosas. Y aquí estamos leyendo, hermanos queridos, cómo este hombre está en terrible tormento, que anhelara, aunque sea el dedo mojado,
Imagínense, para que toquen la lengua, para que lo refresquen de la llama del tormento. Tiene el reconocimiento, reconoce a Abraham, reconoce a Lázaro, se acuerda de sus hermanos, ruega por favor que no vengan mis hermanos, vayan a advertirle. Yo mismo que me bofaba, yo mismo que me burlaba, yo mismo que decía que era un mito el infierno, por favor, ahora me acuerdo, tengo mi mamá, tengo mi pariente, que vaya alguien. Y era teólogo. A advertirles de este lugar, conocedor de Biblia, pues. Conocedor de Biblia, que vayan a advertirles. ¿Por qué no les dice, dejan nomás que están haciendo buenas obras? No, que les vayan a predicar de Jesucristo, porque es el único camino, la verdad y la vida. Que sin Jesucristo, con todas las religiones del mundo, no se va a caerse al infierno. Y la desesperación de este hombre, imagínense, la desesperación de este hombre, de pronto acá en la tierra debe estar pensando, bueno, para Lázaro ya se le acabaron los problemas. Hermanos, eternamente el problema para este hombre no se iba a acabar nunca. Por eso no te suicides, no pienses que suicidándote vas a escapar de tus problemas. Hermano, de verdad, ahí comienzan los problemas y eternamente. Y la desesperación de este hombre, además de estar en tormento, además de estar en sufrimiento, además de estar en angustia y en dolor y en oscuridad y quemándose vivo, la desesperación de ellos era advertirle a sus hermanos que no vengan a este lugar. Tanto es la desesperación ahí que prefieren ellos fregarse, pero que no se frieguen los demás y que se vayan al cielo con Jesús. Y ese es el clamor ahorita en el infierno. ¿Y saben algo? Muchos en el infierno en este momento, escúcheme bien, falsos predicadores de la prosperidad, y se llaman cristianos. El grito del infierno no es de dolor, el grito de los infiernos es: ¿por qué los cristianos no hablaron de Cristo? ¿Por qué los predicadores no predicaron a Jesucristo? Y predicaron pura basura. Y por eso estos farsantes condenaron a tantos a la eternidad en el infierno, por no hablarles que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es el desenlace de esta narración bíblica, doctor Diamond? Claro, mira, fíjate el versículo 25, y voy a puntualizar algunos detalles de los que acaba de hablar el pastor Arturo Norero, pastor de la Iglesia Bautista Betania, aquí en Quito, República del Ecuador. Escúcheme bien a mis amigos que nos miran en las páginas en internet de historiadelfuturo.tv y direunamigo.tv. Este programa que se retransmite a tantas naciones del mundo. Entiendan una cosa. Estos predicadores de la prosperidad que tanto le dicen Dios te quiere hacer rico, te quiere prosperar, te quiere bendecir, nunca hablan del infierno. ¿Sabe por qué? Porque dicen que no existe el infierno. Son los primeros en negar la existencia del infierno y del diablo. Estos predicadores que en los programas de televisión, cuando les conviene, dicen sí, el diablo, pero en sus aulas de clases enseñan que no hay infierno. Estos predicadores son los más propensos a caer y conocer el infierno en vivo y en directo por llevar una doble doctrina, una doble moral, una doble creencia, una hipocresía total. En el infierno se van a acordar de los días que tuvieron la oportunidad de predicar la verdad. Hay de aquellos que conociendo la verdad no la predican, van a pasarla peor en el infierno que un satanista o un brujo que deliberadamente adoran al diablo. Escucha por qué. Verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que en tu vida recibiste bendiciones. ¿Cuántos de estos predicadores, estos falsos apóstoles, falsos profetas, estos que se declaran yo soy apóstol, falsos yo soy profeta, y también líderes, falsos líderes religiosos, líderes en general, líderes religiosos que viven en la opulencia total, viven en la, entre comillas, su bendición? Y no es que Dios los bendice, estos que le roban la plata a la gente. Llama por teléfono, este momento al número que aparece en pantalla y manda tu dinero, manda tu sobre, tu pacto, tu voto, manda tu dinero. La semilla, toma el teléfono y llama. Estos predicadores algún día van a estar en el infierno. Ahí van a estar. Como medios de comunicación también que han prostituido la verdad y ahora han permitido que corrupción esté en sus medios. Pero medios de comunicación es cristianos. Cristianos, obviamente. Que cristianos no tienen nada porque son cobardes y no predican la verdad. Comercializan con la fe. Estos les dice, mira, acuérdate que recibiste bendiciones en tu vida. Estos predicadores que viven a cuerpo de rey en la tierra, todo su dinero, todo lo que robaron al cash, dejando en la luna a muchos, y ese dinero mal donado, ese dinero no los va a salvar, los va a meter al infierno. Van a estar en vivo y en directo, en Guatemala, en Miami, donde quiera que nos estén viendo. Más les vale irse arrepintiendo sin vergüenzas, porque mire lo que le pasó a este hombre rico. Era un teólogo, vivía en el templo, comía a cuerpo de rey, vivía a cuerpo de rey, pero miren dónde terminó. Y Abraham le dice: hijo, acuérdate que en tu vida recibiste bendiciones, pero Lázaro desgracias. Pero ahora se volcó el pastel, le dice. Ahora este es consolado aquí,
en la presencia de Dios hay consuelo al dolor. En cambio, para tormento total. Además, le dice, hay un tremendo hueco entre ustedes y nosotros, y no pueden cruzar de acá para allá. Mi amigo, usted no se va a entrar de contrabando al cielo. Así de simple. Hay una sola puerta y una escalera al cielo, y esa puerta y esa escalera es el Hijo de Dios. Amén. Yeshua dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, no te vas a meter por una ventana ni por el techo al cielo. O pasas por la puerta o no entras por ningún lado. Así es. Y dice, ni los títulos que hoy pueda poseer una persona por conocimiento bíblico. Yo conozco doctores en divinidades, doctores en teología, que han dicho en sus aulas de clases que el infierno no existe, que el diablo no es real. Dicen en sus aulas de clases que el diablo significa adversidad netamente. Tremendo problema, porque el diablo es un ser creado por Dios, existe, y lo más terrible, ellos dicen que no hay diablo, sin embargo lo tienen metido adentro. Es decir, hay un problema aún para la gente que asiste a una iglesia de sana doctrina, porque ¿cuáles son los referentes que la iglesia puede tener? Si los teólogos y la gente que conoce el principio y el fundamento de la palabra de Dios no dice de una forma clara. Usted hablaba recién de los medios cristianos de comunicación y realmente no hay referentes. Entonces ¿qué es lo que la gente puede esperar? Lo que pasa es que siempre, cuando Israel, hablando de la historia del pueblo del Señor, caía en apostasía, a pesar de que todos los falsos profetas le hablaban de prosperidad, le hablaban de opulencia, siempre habían 1, 2, 3 verdaderos profetas de Dios que siempre le declararon al pueblo, esto dice Jehová, no los falsantes, no los mentirosos, no lo que otros te están diciendo. Esto es lo que dice el Señor y esto es lo que tú tienes que hacer. Por eso que nosotros aquí, hermanos, volvemos a recalcar 1 y 1000 veces, nosotros no somos dueños de la verdad es dueño nuestro. Jesucristo es nuestro Señor y es a Jesucristo lo que predicamos, y por eso, amados, ten mucho cuidado, porque en tu congregación te va a decir tu líder, no mires a Diamond y a Norero, no mires. Y ahora que se ha unido otro fanático más, Jacome, no se unan con ellos, no miren porque los van a confundir. Amados, nosotros no estamos aquí para confundirles ni para pedirles un solo centavo. Aquí estamos nosotros para que usted aprenda, escudriñe. Esta es la verdad, amados, la palabra de Dios y su profesor, qué mejor que Jesucristo y su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Y a mí me encanta lo que una vez vos dijiste, ¿no? Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Desgraciadamente en muchas iglesias lo que tienen como miembros son burros, no ovejas, porque no disciernen, no investigan, no buscan en el texto bíblico, en la oración, en la búsqueda sincera de Dios, la respuesta a las preguntas que ellos tienen. Ellos van y preguntan a predicadores que, repito, pueden tener muchos títulos teológicos, pero ya no aman a Dios, no aman la verdad. Para ellos la Biblia no es la suficiente fuente de la fe. Tienen que investigar en su propio conocimiento, en la sabiduría de otros hombres, y están cayendo en lo que los fariseos cayeron. Cambiaron el mandamiento de Dios por tradición humana y se fregaron, se arruinaron. Y por eso este programa, porque hay una gran responsabilidad entre quienes hacemos los medios, los pastores, los teólogos, los sociólogos y la gente que conoce la sana doctrina, para advertir y para poder decir las cosas tal como son, porque un día llegaremos todos delante de un tribunal en donde todos y cada uno tendremos que dar cuenta por cada mínima, grande o pequeña acción que hayamos hecho. Por eso este programa, ¿por qué contra la espada y la pared? Porque esta es la espada a la que muchas veces nos revuelca, sí, y nos hace ver muchas realidades que a veces no las queremos afrontar, no se las quieren decir y muchas veces se callan. Y a veces también, hablando de este tema, ya para ir terminando en este momento, muchas personas, muchos conocedores, lamentablemente, de la Biblia, hoy se han vuelto, yo veo, protocolarios o tal vez... camaleones, se acomodan. Sí, y también en vez de haber una conciliación entre doctores, conocedores en divinidad y teólogos para poder poner una verdad enfrente, delante de la gente, del pueblo, más bien hoy yo veo que han optado por unirse con otras religiones ecuménicos que convierte tal vez aún más peligroso. Pero tú tienes que entender algo, Alex, algo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos es estar listos para morir por Él, no para acobardarse ante nadie. Acuérdense, algo que a mí me llama poderosamente la atención es esta verdad como vivían los apóstoles de aquel entonces. Miren ustedes, amados queridos, en el libro de Hechos, amados míos, lo que dice la palabra de Dios, y a mí me encanta cómo la Biblia hace esta mención. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Es impresionante este relato, mire.
les habían prohibido a los apóstoles verdaderos a que no hablaran el nombre de Jesús. Y mira lo que dice ellos. Respondiendo Pedro y los apóstoles, como que al unísono, unánimes, con una misma mente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a mí me da mucha pena que hay muchos que se llaman supuestos pastores, supuestos teólogos, supuestos conocedores de la palabra de Dios, y ante las papas queman y contra la espada y la pared, en vez de hablar lo que saben, teniendo la oportunidad de declarar la verdad, son unos cobardes que se acallan o se dejan aminalar, se dejan callar por otros por conveniencia propia y no declaran la verdad de Dios. Como dijo David alguna vez, yo prefiero estar en desacuerdo con todos a estar unidos por una mentira. Bueno, quiero agradecerles brevemente al doctor Diamond, simplemente en rápidas palabras porque el tiempo se nos acaba en ese momento. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la mejor medida preventiva para no ir a un lugar de tormento? Porque yo estoy seguro que nuestros amigos televidentes, nadie me va a decir, sabes que yo sí prefiero ir al infierno. Será raro el caso, pero seguramente... Satánico sin Dios. Claro, pero ¿qué hacer para evitar ir a este lugar? Voy a cerrar con un versículo bíblico que está en el mismo pasaje de Lucas 16. Le dice textualmente, tengo 5 hermanos, que vaya alguien y les predique para que no vengan al lugar del tormento. Dentro de la religión católico romana se acostumbra, y también en el judaísmo, sépanlo bien, se acostumbra a hacer rezos y oraciones por los muertos. Pero qué curioso, hoy son los muertos los que oran por los vivos. Acá nos lo revela el Hijo de Dios en esta parábola. Este hombre en el infierno dijo, que no vengan mi padre y mis hermanos que están todavía vivos en la tierra, que no vengan a este lugar de tormento. Los amo tanto que no quiero volverlos a ver jamás, a tener que verlos conmigo en el infierno. No es los vivos orando por los muertos, son los muertos en condenación, que piden que los que ustedes están vivos todavía se arrepientan. Como dice Eclesiastés, mejor perro vivo que león muerto. Y mientras usted viva, todavía hay esperanza. Y la única esperanza es nacer de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es reconocer que usted es un perverso. En relación a Dios, usted es un perverso. Yo soy un perverso en comparación a la bondad y la santidad de Dios. Cuando nos comparamos con Dios, literalmente nos comparamos con Dios, Él es santo, nosotros lo peor, lo más inmundo, lo más pecador. Ahí es donde nosotros reconocemos la necesidad del perdón de Dios y de un Salvador que haga algo por ayudarnos. Y el que lo hizo todo en la cruz es Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el único que puede hacer algo para salvarte, no solo del infierno, sino del dolor, de tal vez un matrimonio que se te está viniendo abajo, de una enfermedad incurable, y además darte la vida eterna y la bendición que solo Dios puede dar a aquellos que se arrepienten. Muchísimas gracias, doctor Diamond. Gracias, pastor Arturo Norero. Nos falta tiempo, Nos falta tiempo para seguir hablando. Y les cuento que el próximo programa estaremos hablando sobre las sectas. La verdad sobre las sectas y qué tipo de sectas hay y cómo reconocer una secta. Gracias, síganos escribiendo y llámenos a los teléfonos que están en pantalla. Muchísimas gracias. Esto es su programa Entre la Espada y la Pared. Usted decide. Entre la espada y la pared.